Lázaro Cárdenas del Río. ¿Sale, vale? Bueno, para mí de los mejores presidentes, si no es que es el mejor presidente que ha tenido México, ¿sale, vale? Así que ojo, este Lázaro Cárdenas del Río, recordemos que había sido o fue el candidato del PNR, del partido de ¿quién fundó el PNR? ¿Quién lo fundó? Plutarco, ¿verdad? Lo fundó el pedagogo Plutarco Elías Calles. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de controlar la política, ¿verdad? Y la pregunta de examen que les dije es, ¿cómo se llama o cómo se le conoce a este periodo en el cual, mediante el PNR, Plutarco Elías Calles controla la política y elige al presidente de la nación? ¿Cómo se le llama a este periodo? Que es pregunta de examen. ¿Cómo se le llama? Maximato, exactamente. Entonces, Lázaro Cárdenas del Río fue un presidente, vale, electo desde el maximato, es decir, Plutarco Elías Calles eligió a Lázaro Cárdenas del Río para ser el candidato del PNR, vale. Pero, pues, ¿qué creen? Que Lázaro Cárdenas del Río pues no se dejó y a Plutarco le salió el tiro por la culata porque que se le revela a Lázaro Cárdenas y Lázaro Cárdenas empieza a alentar el uso de huelgas en los trabajadores para que exigieran sus derechos, ¿sale, vale? Y eso, pues eso no le pareció bien a Plutarco Elías Calles. Entonces, cuando eso ocurrió, Plutarco Elías Calles intentó ponerle un alto a Lázaro Cárdenas del Río, pero Lázaro Cárdenas del Río le dijo, ¿qué crees? Yo soy el presidente, aquí tú ya no eres nada. Y entonces Plutarco Elías Calles es expulsado del país, sale del país porque atacaba la política de nuestro actual presidente Lázaro Cárdenas y gracias a Lázaro Cárdenas, pregunta de examen, termina el maximato. El maximato lo termina Lázaro Cárdenas, que se puso bien los pantalones y dijo, no, aquí yo soy el presidente, ¿sale, vale? Y si yo estoy a favor de que los trabajadores exijan sus derechos mediante la huelga, así va a ser. ¿Sale, vale? Repito la pregunta de examen. Lázaro Cárdenas del Río, ¿vale? Es el que termina el maximato cuando se opone a las ideas de Plutarco Elías Calles y hace que éste se vaya del país porque atacaba su política. ¿Sale, vale? Además, por primera vez Lázaro Cárdenas del Río amparó el reparto de tierras, generó, pregunta de examen, la creación del ejido colectivo. Pregunta de examen, Lázaro Cárdenas generó la creación del ejido colectivo y por primera vez empezó a aplicar el artículo de las tierras. ¿Cuál es el artículo constitucional que habla sobre la soberanía de la tierra, de los recursos del país? Se los dije que era pregunta de examen. ¿Qué artículo es? San el 27. Artículo 27 constitucional. Acuérdense, el artículo 27 constitucional es el que habla sobre las tierras y que fue resultado de qué plan de la revolución. ¿De qué plan? ¿El plan de qué? Que lo hizo Emiliano Zapata. Perfecto, el plan de Ayala, ¿verdad? Entonces, Lázaro Cárdenas fue el primer presidente que se puso bien los pantalones y aplicó el artículo 27, amparando el reparto de tierras, ¿sale, vale? Con la creación del ejido colectivo. Pero no solo eso, él impulsó la construcción de muchas escuelas en todo el país y además generó la expropiación de los ferrocarriles nacionales de México. Pregunta de examen. Es una de las características que vienen en el examen. Él generó la expropiación de los ferrocarriles nacionales de México. ¿Qué es eso de expropiación? Acuérdense que durante el porfiriato todo el desarrollo y toda la industria la generó la iniciativa privada y principalmente extranjeros.
Entonces, Lázaro Cárdenas del Río lo que hizo fue quitarle esa industria a las empresas extranjeras y regresársela al pueblo mexicano, convirtiéndolo en un servicio, en una industria pública del Estado, para que el Estado lo pudiera controlar, lo pudiera administrar y que el recurso, las ganancias se quedaran en México, que no se fueran al extranjero. Eso es la expropiación. Es cuando el Estado o el gobierno, una industria o una empresa que es privada, se la quita al privado, lo indemniza y la vuelve pública para que las ganancias de esa empresa se queden en los ingresos del país, que se queden en el país. Entonces, como en ese momento todos los ferrocarriles que teníamos eran extranjeros, porque Porfirio Díaz fue el que los construyó durante su gobierno, el porfiriato, y esta construcción se hizo plenamente con iniciativa privada y principalmente extranjera, pues todas las ganancias se iban hacia los empresarios extranjeros. Entonces Lázaro Cárdenas del Río dijo, no, 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 necesitamos reactivar la economía del país y para esto la industria ferrocarrilera es clave para que la economía del país mejore. Entonces expropió los ferrocarriles nacionales. ¿Sale, vale? Y Lázaro Cárdenas del Río decide que va a cambiar la estructura del PNR porque el PNR todavía tenía ciertos vicios que le había dejado Plutarco Elías Calles. Y entonces, pregunta de examen, el partido deja de llamarse PNR y ahora se llama PRM, Partido de la Revolución Mexicana. Repito, el PNR que fundó Plutarco Elías Calles deja de ser PNR y se cambia al PRM, Partido de la Revolución Mexicana. Pregunta de examen, porque este PRM iba a basar su fuerza en el movimiento obrero, en el movimiento campesino y en la parte popular y militar. Y con esto remata el maximato, ya le da un fin total al maximato, o sea, lo poquito que quedaba del maximato, que era el PNR, pum, lo acaba, para que ya no hubiese ningún tipo de evidencia de la influencia de Plutarco Elías Calles en el gobierno de México. ¿Sale, vale? Se crea la CTM, pregunta de examen, que es la Confederación de Trabajadores Mexicanos, para apoyar lo que es la parte de sindicatos, lo que es la parte del trabajo obrero. Y el plan sexenal de Lázaro Cárdenas del Río se caracterizó por un nacionalismo agrario y obrero y porque se fortaleció el mando presidencial. Es decir, a partir de este gobierno, el Estado mexicano o el gobierno federal de México se caracteriza porque el presidente se convierte en el protagonista de la política mexicana. A este fenómeno se le conoce como presidencialismo, que lo inició Lázaro Cárdenas del Río. Pregunta de examen, anótenlo. Presidencialismo es una característica de Lázaro Cárdenas del Río. Y este presidencialismo se caracteriza porque el protagonista, el agente principal del Estado mexicano, del gobierno federal mexicano, es el presidente. Es decir, era el que tenía mayor peso. Que no digo que sea correcto, ¿no? Porque en teoría, en México existe una república federal democrática porque existe esta división de los poderes, ¿no? Que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que en teoría tienen la misma jerarquía. Pero aquí Lázaro Cárdenas, que realmente venía a apoyar a la gente, a los pobres, al pueblo, pues él se impuso y a partir de él empieza este presidencialismo en donde el presidente es el protagonista, el que tiene mayor peso de los tres poderes federales.
¿Sale, vale? Acuérdense, ¿cuáles son los tres poderes? El ejecutivo, que es el presidente, el legislativo, que son la Cámara de legisladores, diputados y senadores, y el judicial, que es la Suprema Corte de Justicia. En teoría, los tres están a la misma altura, tienen la misma jerarquía, pero aquí con Lázaro Cárdenas y el presidencialismo, el mero mero aquí, el que tenía mayor peso, fue Lázaro Cárdenas, el presidente. ¿Vale, vale? ¿Ya quedaron anotadas estas preguntas de examen? ¿Quedaron ya las preguntas de examen? Perfecto. Sigo entonces. Aquí está este presidencialismo, que es lo que yo les comenté, ¿vale? Es este sistema político, ¿vale? En el que tiene el mayor peso o el que es el protagónico, ¿vale? Es el presidente, ¿sale? ¿Vale? Por eso es presidencialismo, ¿ok? Porque aquí se generó una situación de protagonismo del presidente, ¿vale? Y aquí, ojo con la expulsión de Plutarco Elías Calles por el entonces presidente Lázaro Cárdenas, pues Lázaro Cárdenas establece por ahí una regla fundamental para el sistema político, que es que todo el poder sería para el presidente, pero no solo, pero solo por 6 años, sin posibilidad de extender su mandato fuera de este periodo. ¿Sale, vale? Y aquí, ojo, aquí empieza este vicio en los siguientes gobiernos de México, en donde el partido hegemónico, que más adelante vamos a ver que es el PRI, o sea, ahorita es el Partido de la Revolución Mexicana, que es el que creó Lázaro Cárdenas, pero como hay mucha influencia de obreros y trabajadores, más adelante, para quitarle poder a los obreros y a los trabajadores, cambian, modifican la estructura del PRM y es cuando viene el PRI. ¿Sale, vale? Sigo. Lázaro Cárdenas, ¿qué más hizo? Pues promovió una educación nacionalista, intentó combatir el fanatismo religioso y crear conciencia de clase en obreros y campesinos, motivó las huelgas. ¿Para qué? Para que los trabajadores exigieran sus derechos laborales, ¿vale? Además, pregunta de examen, fundó el Banco Nacional de Crédito Ejidal y el Banco de Comercio Exterior, pregunta de examen, son características de su gobierno. Con todo gusto, Joana, fundó el Banco Nacional de Crédito Ejidal y el Banco de Comercio Exterior. Son características que nos pueden llegar a venir en el examen. Además, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la industria manufacturera creció un 50%. Y ojo, ojo, porque aquí empieza otra pregunta de examen. Ojo, en el periodo de Lázaro Cárdenas, los trabajadores petroleros pidieron un aumento y las empresas petroleras no les hicieron este aumento, no se les subió el sueldo. Entonces, para tratar de llegar a un arreglo, Lázaro Cárdenas le dice a las empresas, miren, las voy a auditar, les voy a hacer algo así como un diagnóstico. Las voy a auditar y si con base en esta auditoría o en este diagnóstico, las empresas, ustedes empresas, me arroja que sí tienen viabilidad para hacerles el aumento, háganles el aumento. Si no tienen las condiciones, no se preocupen, yo hablo con los trabajadores y no les hacemos el aumento. ¿Sale, vale? ¿Por qué? Porque originalmente las empresas no les habían querido aumentar el sueldo, alegando que no tenían suficientes ganancias.
Entonces, Lázaro Cárdenas les hace esta auditoría y obviamente la auditoría arrojó que las empresas petroleras sí tenían la posibilidad de generar aumentos y teniendo todavía ganancias para los dueños. Y entonces Lázaro Cárdenas les dijo, oigan, sí les pueden hacer el aumento, háganles el aumento, ellos les están trabajando y gracias a su trabajo están generando esas ganancias. Y entonces las compañías se negaron y le dijeron, pues no, sabes qué, no queremos, no queríamos hacerles el aumento antes, ahora tampoco queremos, y es más, vamos a presionar al gobierno mexicano y vamos a sacar todos nuestros fondos de tus bancos y los vamos a mandar al extranjero. Y entonces, obviamente, cuando los empresarios petroleros sacan su capital del sistema fiscal mexicano, de los bancos mexicanos, viene una crisis. O sea, vean todo lo que los petroleros hicieron para presionar a Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas dijo, pues no me doblego. Sale, vale, pues ni modo. Si no me quieres, si no quieres hacernos caso por las buenas, pues va a ser por las malas. Y entonces Lázaro Cárdenas, por decreto oficial, pregunta de examen, el 18 de marzo de 1938, anunció la expropiación de las 16 empresas petroleras extranjeras. Es decir, les dio chance, les dio oportunidad de llegar a un arreglo y de pagarles mejores sueldos a los mexicanos y no quisieron. Pues como no quisieron, entonces decretó la expropiación de todas las empresas petroleras. ¿Sale, vale? Pero obviamente para evitar que los gobiernos extranjeros se levantaran en nuestra contra, por lo que había hecho Lázaro Cárdenas, pues Lázaro Cárdenas se comprometió a indemnizar a estas empresas. Y entonces, ¿qué hizo? Imagínense, había una crisis, pero Lázaro Cárdenas quería nacionalizar, quería expropiar esas empresas para ayudar a los mexicanos. Entonces, lanzó un comunicado e invitó a todos los mexicanos a ayudarle, a indemnizarles, a hacer el pago de indemnización a las empresas. Y en ese momento de la historia, los mexicanos, todos se unieron para ayudar a Lázaro Cárdenas. Y hacían filas inmensas para llevar joyas, dinero, lo que tenían. Incluso había personas, había campesinos que hasta llevaban gallinas para ayudarle a Lázaro Cárdenas a pagar la indemnización a las empresas petroleras y que el gobierno mexicano pudiera expropiarlas, es decir, para que el gobierno mexicano se quedara con el control de las empresas petroleras y que pudiera generar beneficios, ingresos y ganancias para los mexicanos. Y fue así como Lázaro Cárdenas logra que México se una para poder expropiar, para poder nacionalizar nuestro petróleo, las empresas petroleras, para que México fuera el único que pudiera extraer, procesar y comerciar con el petróleo que está en nuestro territorio. ¿Sale, vale? Y obviamente se crea Pemex, que era la única empresa autorizada en México para comerciar y para generar esta situación del petróleo en nuestro país. ¿Para qué? Para evitar que los recursos salieran del país, para evitar que las ganancias se perdieran. ¿Sí me voy a entender? Y entonces, pues sí, Estados Unidos se enojó, pero en este momento el presidente Franklin Roosevelt tenía la política del buen vecino y esa política pues impidió que Estados Unidos interviniera militarmente y no le quedó de otra más que aceptar la decisión del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. Sale, ¿vale? Pero vean, o sea, no fue así de fácil porque obviamente cuando expropiamos o cuando se expropian las empresas petroleras, pues los extranjeros se van molestos y dejan ahí
todas las empresas, todas las refinerías las dejan ahí, a la deriva. Y obviamente los mexicanos, pues nunca habían como tal generado una situación de administración, de liderazgo, de técnica en esta parte. Entonces, se crea, pregunta de examen, Lázaro Cárdenas del Río, pregunta de examen, crea el IPN, el Instituto Politécnico Nacional, pregunta de examen. Lázaro Cárdenas del Río crea al Instituto Politécnico Nacional para que los egresados de esta universidad sean los técnicos responsables de Pemex. ¿Sale, vale? Pero como apenas estaban generando algunos técnicos, pues cuando recién nos dejaron las refinerías, los mexicanos trataron de reactivarlas y trataron de empezar a producir así como podían. Y si algo se descomponía, pues el mexicano se las ingeniaba como podía y lo arreglaba y lo parchaba y lo surcía y lo pegaba para que quedara. A este momento, pregunta de examen para área 3, a este momento en el que los mexicanos se las ingenian para tratar de reactivar la industria petrolera en México sin ayuda de los extranjeros, se le conoce como la revolución del parche. ¿Por qué? Porque el mexicano como podía parchaba, pegaba, ahí medio le inventaba para tratar de hacer funcionar toda la industria que los extranjeros nos habían dejado después de que la expropiamos. ¿Sale, vale? ¿Dudas de esta parte? La revolución del parche. No, ¿de qué? Y entonces, ¿qué más hizo Lázaro Cárdenas? Lázaro Cárdenas, además de ayudar a los mexicanos, también se preocupaba por los extranjeros. Y en este momento, España estaba viviendo el régimen franquista, es decir, estábamos en el mundo entre guerras. En historia ya lo vieron en Historia Universal. Era el mundo entre guerras, el mundo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y en España estaba Francisco Franco tratando de implementar un régimen totalitarista apoyado por Benito Mussolini y por Hitler. Entonces, a partir de 1936, Lázaro Cárdenas abre las puertas de México a casi 20,000 refugiados de España para ayudarlos, porque en España se vivía una crisis horrible. Pero como Lázaro Cárdenas apoyaba muchísimo al pueblo, apoyaba muchísimo a los pobres, a los obreros, a los campesinos, ¿a poco creen que los empresarios y el clero y la gente que siempre tuvo privilegios estaba a favor de lo que hacía Lázaro Cárdenas? ¿Sí creen que estaba a favor de lo que hacía Lázaro Cárdenas? Pues no. Entonces, obviamente, pues la gente pudiente de la época, los grandes terratenientes de la época, los grandes comerciantes, el alto clero, que siempre tuvo privilegios y que ahora veía que se les estaban quitando un poco para darle a todos, se enojaron, se molestaron, empezaban a criticar la política de Cárdenas y no solo eso, fundaron un partido de oposición. Y este partido de oposición es el famosísimo PAN. Pregunta de examen. El PAN surge en 1939 en oposición a la política cardenista que apoyaba a campesinos, obreros y gente pobre. El PAN lo crearon pues empresarios, el alto clero, y sí era un partido de oposición, pero era un partido de oposición al movimiento cardenista, que estaba apoyando a campesinos, obreros y trabajadores. ¿Sabe, vale? O sea, para que vean cómo surge el PAN. El PAN surge así. Sí era de oposición, claro,
pero era de oposición al movimiento cardenista, a todo lo que hacía Lázaro Cárdenas en favor del pueblo, de la gente pobre. ¿Sí me di a entender? Repito entonces, el PAN fue fundado en 1939 por la alternativa cristiana y opositora al régimen cardenista, a todo lo que hizo Lázaro Cárdenas. ¿Ok? También, pregunta de examen, Lázaro Cárdenas, no se les olvide, funda Pemex, funda el IPN y se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y un ingeniero del IPN inventa la televisión a color en 1939. No es pregunta de examen, pero es un dato curioso. ¿Sale y vale? Y finalmente, la Casa de España, a partir de 1940, se convierte en el Colegio de México. ¿Sale y vale? Por ahí dato curioso. ¿Ok? Pero acuérdense, todo esto hizo Lázaro Cárdenas durante su gobierno. Y obviamente todo esto que hizo Lázaro Cárdenas en su gobierno, la parte de la industria manufacturera, la parte de aumentar salarios, escuelas, industria, todo lo que hizo, generó el inicio del periodo más abundante y más prolífero en la historia de nuestro país. Este momento histórico en el que México vislumbraba como una potencia mundial, se le conoce como el famosísimo milagro mexicano, que vamos a ver la próxima clase de historia. ¿Sale, vale? ¿Dudas de lo que pasó